¿Qué tal, hermanos queridos? Bienvenidos. Vamos a comenzar esta tercera clase relacionada a los evangelios y estamos en esta oportunidad en Mateo capítulo 4. Y Mateo capítulo 4 describe esos 40 días de ayuno y de oración que Jesús tuvo en el desierto. Y es llamativo que dice que después del bautismo que Juan el Bautista realizó sobre Jesús, dice el versículo 1 del capítulo 4: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo lo llevó de manera intencional al desierto para experimentar una batalla espiritual. Y la palabra tentado, vamos a activar el primer comentario. La palabra que aparece en griego allí para tentado es peirazo, que significa probar o poner a prueba, es decir, entrenar o ensayar. ¿Qué significa? Vieron que cuando, por ejemplo, se hace una prueba a un vehículo en Fórmula 1 o cualquier tipo de carrera de competencia automovilística, se lleva el vehículo y se lo lleva eh, y se lo exige como si fuese una competencia real para probar todos sus sistemas, para probar toda la afinación que debe tener un vehículo para estar preparado justamente para cuando sea la carrera, ¿no? Esta es la idea de esta palabra peirazo, es decir, probar, poner a prueba para afinar, ¿no es cierto? Y saben, es inevitable que nosotros tengamos batallas espirituales. La Biblia y el Nuevo Testamento de manera muy clara presenta que este mundo está gobernado por Satanás. Es decir, desde el momento que el hombre cayó, entregó la autoridad espiritual de este mundo a Satanás. Y esto significa que el mundo entero, como dice en 1 Juan, está bajo el maligno. Es decir, que el reino de este mundo pertenece a Satanás. Y justamente Jesucristo vino para redimir, para rescatar y para desalojar a este intruso. Entonces en la cruz del Calvario Él obtuvo la redención de la raza humana y a partir del ingreso del reino de los cielos en este mundo, va a seguir realizando una serie de luchas espirituales hasta que Satanás sea derrotado definitivamente. En la cruz Él recibió el golpe mortal, pero sigue ejerciendo su mover en este mundo, y es la iglesia la que tiene que ponerle freno y tiene que actuar de manera de poder, en el poder de Jesucristo, redimir a los que están bajo la oscuridad de Satanás. Entonces, este tiempo de entrenamiento que Jesús experimentó bajo la guía del Espíritu Santo también es algo que nosotros hemos de experimentar. Es decir, todos nosotros tenemos un conocimiento de la opresión de Satanás, de las insinuaciones de Satanás, de las tentaciones de Satanás. Y es importante que nosotros aprendamos a poder discernir y a poder rechazar las tentaciones del enemigo. Bien, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, la Biblia presenta el reino de las tinieblas como un reino, y la palabra reino ya nos habla de organización. Efesios 6:12 dice que hay gobernadores, potestades y autoridades, es decir, hay un orden jerárquico comandado por Satanás, y están bien organizados, y es un ejército, no es algo caótico, sino que es algo organizado con planes y estrategias.
su carácter, como lo describe allí Juan capítulo 8, versículo 44 y 10 dice que es homicida, que es mentiroso y padre de mentira, y que vino para matar, para robar y destruir. Es decir, Satanás, la intención de Satanás es hacer todo el daño posible, a través de los medios que sean, porque él, su carácter es de maldad. El propósito que tiene Satanás, desde el momento que Satanás se rebela contra Dios, que está descrito en Isaías y en Ezequiel, que ese querubín protector de la creación se rebela contra Dios, quiso usurpar el trono de Dios, su carácter es de soberbia, de orgullo, y se constituyó en enemigo de Dios, llevó una tercera parte de los ángeles debajo de su mandato, y es enemigo de Dios y enemigo de la humanidad. Los demonios, como les decía, son ángeles caídos que se corrompieron, es decir, perdieron su fidelidad. Son seres espirituales inteligentes. La palabra demonio habla de ser espiritual con inteligencia. Y son sumamente hábiles, y justamente su propósito es matar, engañar, destruir, pervertir la creación de Dios. Allí en Efesios 6, 10 al 18 nos habla de que nosotros, como tenemos lucha contra estos gobernadores de las tinieblas, nosotros debemos ponernos cada día la armadura de Dios, y esta constituye, Pablo utiliza la imagen de un soldado romano y va describiendo cada una de las partes de la armadura como un símbolo de un elemento espiritual que debemos tener para esa batalla, y habla de la verdad, habla de la fe, habla de la justicia, habla de la paz, habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, habla de orar en todo tiempo, de clamar en todo tiempo, de tener una vida espiritual activa contra las acechanzas del enemigo. Nosotros, no obstante esta lucha espiritual que enfrentamos, Jesús nos dio autoridad. Fíjense, vamos a leer en Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Dice: volviendo a los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjense, en el versículo 19 dice que Él nos ha dado potestad, es decir, autoridad, de hollar. Hollar significa pisar, poner bajo la planta de nuestros pies. Eso es un símbolo de estar sobre y de tener autoridad. ¿Sobre qué cosa? ¿Sobre qué cosa? Sobre serpientes y escorpiones. Las serpientes y los escorpiones son símbolos del reino animal que simbolizan la ponzoña, el veneno, el accionar de Satanás. Y dice que nosotros tenemos potestad de pisar, de hollar, de estar sobre toda obra del enemigo, ¿no? Dice, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En ese, Jesucristo, como Dios, como Rey, y por haber pagado el precio de la liberación de nuestro pecado y de la esclavitud de Satanás, ¿sí? Por haber pagado el precio de la esclavitud de Satanás, esto significa que Él nos ha transferido esa autoridad. Al ser parte de su cuerpo, nosotros hemos heredado esa autoridad, y nosotros tenemos autoridad sobre la fuerza de Satanás para atar
para reprender, para resistir y para deshacer toda obra del diablo. Bien, el Evangelio presenta de manera clara el carácter y la lucha invisible que tenemos con Satanás. Hay a veces iglesias que depende de su trasfondo teológico, muchas de ellas consideran que ignorar a Satanás o ignorar la acción de los demonios es una manera de evitarla, y no es así. Satanás está activo, Satanás tienta, Satanás pervierte, Satanás obra muchas veces de maneras muy claras en las relaciones, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. No es el objetivo de hablar de una materia que es demonología, que es justamente hablar exactamente sobre las funciones y sobre las obras que Satanás puede hacer, pero trato de hacer un llamado a la conciencia de que nosotros debemos discernir la obra del enemigo, saber que él está presente, que quiere actuar, que quiere intervenir, que quiere tentar, que quiere desviar, que quiere oprimir, y nosotros tenemos que usar la autoridad que tenemos para resistirlo, para reprenderlo, para atarlo, para echarlo, como Jesús vemos claramente que lo hizo en todo su ministerio, y cómo no solamente él tuvo sus luchas personales, sino también usó esa autoridad para liberar a personas que estaban bajo opresión de Satanás a través de enfermedades, a través de problemas mentales como es el endemoniado gadareno, a través de, por ejemplo, la mujer que estaba con flujo de sangre o la que estaba encorvada, a las cuales Satanás había enfermado. Entonces hay distintas maneras en las cuales la obra de Satanás se manifiesta, y nosotros tenemos autoridad para deshacer las obras del diablo. Fíjense en cuanto a las tentaciones que Jesús sufrió tratando Satanás de desviarlo del propósito de Dios. Estas son tentaciones que él experimentó en cuanto a el tipo de mesianismo que iba a desarrollar. Hay 3 tentaciones que relata el libro de Mateo, también el libro de Lucas, y dice que la primera de ellas es cuando vino el tentador y le dijo, versículo 3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación estaba dirigida a que Jesús fuese un Mesías que pudiese satisfacer las necesidades naturales del hombre, es decir, sanarlo de toda enfermedad, proveerle de manera abundante para todas sus necesidades, poder liberar, incluso la expectativa nacionalista que Israel tenía era que fuesen liberados políticamente del poder romano, que lograsen la independencia de su país para ser una monarquía o un reino independiente, como lo fue el reino de David o el reino de Salomón, que llegó a su esplendor. Entonces, muchos de los judíos, las expectativas que tenían para con Jesús, Andrés Kirk escribió un libro que se llama Jesucristo Revolucionario, reflejando esa expectativa social que tenían sobre el Mesías, que vendría a ser un libertador, un jefe militar político que liberase de la opresión romana a Israel, que lo llevase a un esplendor de ser potencia mundial y que resolviese sus necesidades naturales de salud, de alimento y de bienestar. Entonces, la primera tentación estaba relacionada al materialismo, a un reino político,
que satisfaciese necesidades sociales y materiales del hombre. Las necesidades externas que todos tenemos, pero a esto estaba abocada la primer tentación. Por eso mismo, Jesús defraudó la expectativa nacionalista que tenían la mayoría de los hebreos de su momento. Él no fue el Mesías que esperaron. Él vino a liberar del pecado. Él vino a instaurar un reino que es distinto a los reinos de este mundo y que camina y que anda por carriles distintos a los caminos de las naciones. Es decir, Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la senda, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella. Y hoy en día también hay un mover teológico que pretende que nosotros debemos conquistar posiciones de autoridad en este mundo, tener un éxito humano para instaurar el reino de los cielos. Y realmente vemos que Jesús hizo una clara diferencia entre los reinos de este mundo y su propio reino. Es decir, él lo dijo en la charla con Pilato, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían, es decir, utilizarían los mecanismos y las estrategias humanas para instaurar un reino político, social, tal cual las naciones tienen. Y Jesús encarnó el siervo sufriente que venía a inaugurar un reino de paz, pero que era distinto a este mundo, y según las estrategias de Dios, ese reino no tendrá fin. Bien, mucho más para hablar de este tema, pero vamos a seguir adelante. La segunda tentación, dice versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. La segunda tentación era utilizar el poder, la autoridad, los milagros, las obras sobrenaturales para atraer la curiosidad humana a través de esto y llegar a tener fama y popularidad, pero justamente atraer la parte de los hombres que tiene que ver con la curiosidad que produce algo espectacular. Pero no es eso lo que Dios está buscando de nosotros. No es solamente está buscando nuestra atención, Él está buscando nuestra conversión. Para el Señor no era nada difícil este punto. Y de hecho, cuando aquellos que habían sido sanados o liberados, a los cuales Él les decía permanentemente, no les digan a nadie, no anuncien, no cuenten de lo que les ha, la sanidad que han recibido, la liberación que han recibido. Él en la mayoría de los casos le decía que no lo publiquen, que no lo anuncien, sino que vayan, se presenten a los sacerdotes para dar testimonio de ello, pero ellos, lejos de hacer eso, lo publicaron, lo anunciaron, lo avisaron, y es así que vamos a ver permanentemente, estaba leyendo el libro de Marcos, como Jesús ni siquiera podía entrar en los poblados, en los pueblos, porque cuando se enteraba la gente se agolpaba y traían los enfermos, los discapacitados, la gente con distintos tormentos, para que Él orase por ellos. Y está bien, y Él lo hacía, y Él lo seguirá haciendo, pero esa no es la necesidad mayor del hombre, ser sano externamente, recibir sanidad de sus dolencias físicas. Esa no es la necesidad más importante del hombre. La necesidad más importante del hombre es
ser sanado del pecado, es convertirse, es ser transformado de un pecador a alguien salvo, ser salvado. Y es tremendo cómo a veces algo que parece bueno, que de hecho es bueno, las personas pueden transformarlo en un espectáculo o en un show, pero el cual eh, estamos buscando cosas que no son las que realmente necesitamos. Entonces, esta era una tentación de, de que Jesús a través de las obras sobrenaturales pudiese atraer gente que no comprendía realmente su necesidad, que no entendía realmente que debía volverse a Dios de todo corazón, que debía ser reconocer su necesidad más importante, que no es la de la sanidad, sino la del perdón de pecados, y transformar a Jesús en un entretenimiento más que en el Salvador. Entonces esto fue, es y será uno de los grandes eh, de las grandes tentaciones que habrá sobre el cristianismo, es decir, eh, usar a Dios para mis propias necesidades, pero que Él no sea mi Señor y mi Rey y mi Salvador, sino alguien que viene para solucionar mis problemas. Pero justamente el Evangelio es para que yo reconozca que necesito al Señor Jesucristo y que Él me llamó a ser su discípulo, a seguirle, a unirme con Él en la cruz y ser fiel hasta la muerte. La tercera tentación está allí en el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. La tercera tentación tenía que ver con pactar con Satanás. Y esto de pactar con Satanás a veces no tiene que ver con grandes expresiones de manifiestas expresiones, a veces solamente con renunciar a las demandas de Dios. Nosotros nos estamos amoldando a este mundo. Y en ese renunciar a las demandas de Dios y adulterar la palabra de Dios, nosotros estamos pactando con Satanás, es decir, estamos contando la mitad de las demandas de Dios, ¿no? Y lo que Satanás quería era justamente darle un poder humano, darle un poder mundano, porque a él le pertenece, hacerlo famoso, pero desviar la vida de Jesús de la cruz. Es decir, darle una fama, una popularidad y entregarle el poder de los reinos de este mundo, pero sin hacer la obra de redención, sin ir a la cruz, sin pagar el precio por el pecado. Es decir, renunciando a la santidad de Dios, renunciando al camino de la demanda de Dios de la santidad. Es decir, les estaba proponiendo que nos adaptemos y que nos conformemos a este mundo. Y no es un tema menor, ¿saben por qué? Porque justamente, fíjense el gran choque que tuvo Jesús con los religiosos y con la multitud. La multitud, es decir, la masa de personas que empezó a ver cómo Jesús multiplicaba el pan, cómo sanaba a los enfermos, cómo liberaba a los endemoniados, cómo respondía con autoridad, cómo las cosas tremendas que de los milagros tremendos que salían de sus manos, quisieron hacer de él un rey. Dijeron, este es el Mesías, hagámoslo rey. Y dice que él huyó y se apartó, porque ese no era el propósito.
este mundo ya ha sido condenado. Es decir, este mundo es el mundo que el hombre en su calidad autónoma, independiente, ha creado. Este es el mundo del hombre, esta es la era del hombre caído. No se puede mejorar, no se puede arreglar, está ya corrompido, y las cosas externas como ser sanado del cuerpo, experimentar milagros, provisiones, son buenas y son necesarias, pero eso no transforma lo medular en el hombre, que es justamente ser perdonado de sus pecados, ser limpiado de la vieja naturaleza, ser regenerado por la obra del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos haga una nueva criatura. Y justamente la gente no veía estas cosas en Jesucristo. Por eso todas estas cosas, las señales y milagros, no necesariamente producen una conversión. Las señales y milagros no necesariamente producen que la gente se arrepienta y ponga a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, las señales y milagros son importantes, son necesarias y son parte del amor y de la misericordia de Dios en aliviar el sufrimiento humano. Pero lo más importante es que nos arrepintamos y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Yo conocí un hombre que se llama Shalom Leví, que era un hombre hidrocefálico, tenía una cabeza muy grande, era paralítico y era ciego. Shalom, así con todas sus dificultades, conoció al Señor Jesucristo, le amaba intensamente, y es así que llegó a estudiar teología en un instituto en Buenos Aires, con todas sus dificultades, estudiando en braille y todo lo demás, y él llegó a ser pastor, predicaba. Yo lo escuché varias veces predicar, quizás alguno de ustedes haya escuchado de él, lo haya conocido. Es decir, Shalom no fue sano de su problema de hidrocefalia, no se levantó de su parálisis, ni tampoco Jesús, teniendo el poder para hacerlo, tampoco lo sanó y le devolvió la vista. Pero realmente él entendió el mensaje del Evangelio y le amaba al Señor con todo su corazón, y él falleció ya hace muchos años y pasó a la presencia de Dios. Y paradójicamente hay mucha gente que fue sana de cáncer, que fue sana de la vista, que recibió liberación de opresiones diabólicas, pero que no han seguido a Jesucristo, y que sanos se van al infierno. Por eso esto de lo paradójico, ¿no? Lo más importante es que Jesucristo vino a salvar lo que está perdido, y eso tiene que ver con llevarnos al arrepentimiento, a la conversión de lo más importante que está enfermo en el hombre, que es su espíritu, su alma. Sigamos adelante. Principio del ministerio público. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, hablamos del arrepentimiento en la clase anterior, que es volvernos, apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Y que es exactamente, si ustedes se fijan, es la misma expresión de la cual predicó Juan el Bautista. Es exactamente el mismo mensaje. La segunda cosa que comienza a suceder es el llamamiento a ser sus discípulos. Fíjense, Mateo capítulo 4, versículo 19. Jesús principia su ministerio y se establece en la tierra de Zabulón y de Neftalí, en Galilea, y comienza a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y dice el versículo 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y vemos cómo Jesús, como primera medida, fue empezar a predicar y a enseñar en las sinagogas. Y no solamente en las sinagogas, sino también en lugares abiertos, como en la playa, en el monte, en distintos lugares, en encuentros personales, encuentros con multitudinarios. Empieza a predicar, a anunciar la llegada del reino, pero llamativamente él se enfocó a hacer discípulos. Fíjense, veíamos en Mateo 4:19 en adelante, y en el capítulo 5 de Mateo, versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, y viene todo el sermón del monte. Es decir, hacer discípulos. La obra del Evangelio, vamos a ver que Jesús tuvo 3 años para formar sus discípulos, y a ellos se dedicó de manera intensiva. Si bien es cierto, ministró a las multitudes, enseñó, predicó y anduvo de aquí para allá, él se concentró a hacer discípulos. Vemos que los instrumentos de su ministerio, para hacer un resumen, eran la predicación pública y privada, los milagros. Los milagros son señales de confirmación, tanto las sanidades, la liberación, como toda obra sobrenatural, son señales de confirmación del respaldo de Dios. Es una confirmación de que Dios, a través de ese sello, de esa obra sobrenatural, está diciendo, esto es mío, yo respaldo esto. Y como decía recién, la formación de discípulos. Bien, la próxima clase vamos a dedicarnos específicamente a hablar sobre qué es un discípulo. Así que vamos a terminar en este momento con la clase de este día. El Señor los bendiga, y cualquier otra, alguna duda, alguna ampliación, algún comentario, podemos hacerlo a través de WhatsApp o a través del Classroom, porque ya mismo lo voy a subir al Classroom. El Señor los bendiga.